ahora sí, ya está nuestro invitado, el ingeniero Jesús Gómez López. Él es director de investigación en glaciares INAIGEM. Vamos a hablar sobre los retos y desafíos para preservar el agua. Buenos días, ingeniero, qué gusto tenerlo en el programa. Comentarles que en la actualidad está en ese cargo, pero seguimos su trayectoria, tiene amplia experiencia, es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash, trabajó por más de una década en la unidad de glaciología y recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Conocedor de nuestro contexto y seguramente sabe de nuestras preocupaciones, y ellos también vienen trabajando precisamente para resolver este tema. Bienvenido al programa, Jesús, un gusto tenerte. Igualmente, muchas gracias por la invitación, más bien, y atento a tus preguntas para poder, resolverlas, ¿no? Absolverlas. El tema del agua es quizás un tema ya casi neurálgico, es un eje temático que no solo debieran ver los especialistas como ustedes, sino también comprometer a la población, a la currícula escolar, ¿no? También en las escuelas y universidades, para aprender y entender cómo preservamos el agua, cómo cuidamos el agua, cuál es la mirada, el trabajo que desarrollan desde INAIGEM en la región Ancash. Bueno, el INAIGEM, como bien saben, es una institución relativamente joven. Se creó en el año 2014, en el 2015 empieza recién a operar, y a partir de allí pues empieza a trabajar en un tema que es parte de las funciones, o es la función del INAIGEM en realidad, que es la de generar conocimiento o hacer investigación, pero que sean aplicadas, ¿no? Eso es todo un desafío, es todo un reto, porque lo que hacemos, los resultados de estas investigaciones tienen que llegar pues a las autoridades y tomadores de decisión para que ellos puedan tomar las mejores medidas en relación, ya sea al tema del agua, que es lo que es el tema que nos convoca hoy día, pero también a otros temas como es el tema de la gestión de riesgo de desastres asociados a glaciares. Tú dijiste algo muy, muy interesante, muy importante. El tema del agua es un tema que es del día a día, ¿no? Y creo que todos tenemos que estar involucrados. La población común, las instituciones públicas y privadas. En el aspecto educativo, igualmente, se tiene que esto involucrar en cada currículum desde los más pequeños hasta, salir del colegio, ¿no? Para que se tenga claro realmente de dónde proviene el agua que nosotros consumimos y qué debemos hacer para su conservación, para su preservación, etcétera, ¿no? Es muy lamentable ver, por ejemplo, estoy seguro que si salimos a las calles de Huaraz y preguntamos a alguien si conocen el Parque Nacional Huascarán, y probablemente muchos no conocen que tenemos un área natural protegida tan importante, una de las más importantes a nivel nacional quizás, que tiene la mayor cantidad de superficie glaciar y que provee de agua no solamente para los pobladores de la zona altoandina, ni para las ciudades que están asentadas a lo largo del Callejón de Huaylas y a lo largo de la zona de los Conchucos, sino también estas aguas van hacia la costa, ¿no? Tenemos proyectos importantes como Chinecas y Chevimochic que hacen uso de los recursos de agua que provienen de las zonas altas, ¿no? Eso, Gladys. ¿Cómo ustedes articulan esta experiencia? Eso nos lo respondes luego. Tenemos un video que nos han facilitado precisamente desde INAIGEM. Por favor. El Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña viene trabajando desde el año 2016 en el desarrollo de una serie de estudios tratando de entender los procesos que subyacen el retroceso de los glaciares y los efectos que estos tienen tanto sobre la vida humana y los ecosistemas de montaña. Este tipo de trabajo es un ejemplo de lo que realiza el INAIGEM, buscando traducir
conocimientos en acción que mejoren y contribuyan a la sostenibilidad de nuestras comunidades y ciudades dentro de un contexto de cambio climático. Con el INAGEM venimos trabajando gracias al apoyo para mejorar la calidad del agua, seguimos haciendo los estudios, igual manera con los bioindicadores y más las charlas para poder tener el cuidado. Perú por la... Pareciera, quizás a simple vista, que Ancash es prodigiosa en este recurso hídrico, seguramente en la zona de los Chucos, en el Callejón de Huaylas, tenemos muchas lagunas que inclusive son pues atractivos turísticos, y algunos como que de cuando en cuando generan zozobra a los pobladores, especialmente de Huaraz. ¿Cómo articulan este trabajo con la comunidad, que finalmente es la que está en el día a día, ¿no? Para preservar. Hacen también un trabajo, yo sé, de gabinete, pero hacen mucho más trabajo de campo. ¿Cómo percibe la población? ¿Qué dicen los decisores políticos desde el gobierno regional, los municipios, que obviamente también seguramente se involucran? Bueno, creo que es oportuno y es preciso, creo que poner un poquito en contexto sobre estos momentos que estamos atravesando, no solamente a nivel regional o a nivel de país, sino a nivel del planeta. Los impactos del cambio climático los vemos de manera clara y de manera evidente en el retroceso de los glaciares. Cuando hablamos del retroceso de los glaciares, no solamente es una disminución en términos de superficie, sino también se pierde pues volumen, se pierde una reserva de agua que en época de lluvias se almacena, pero se pierde más rápidamente de lo que se almacena. Es por eso que hace ya pues muchas décadas atrás estamos midiendo balances de masa negativos, ¿no? Cuando hablo de balance de masa quiere decir que el retroceso es mucho mayor, la pérdida de glaciares es mucho mayor de lo que se acumula en época de lluvia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que mencionar que este fenómeno del retroceso glaciar también está ocasionando que queden desprotegidos áreas rocosas o la base rocosa que antes estaba cubierto por el hielo, y estas bases rocosas pues en muchas quebradas han dado lugar al desprendimiento de minerales como el hierro, entre otros, que por un proceso de meteorización, por un proceso de cambios de temperatura extremos, la lluvia, etcétera, hacen que estos minerales empiecen a discurrir aguas abajo, contaminando de manera natural el agua. Aquí empezamos a hablar ya de este fenómeno que se llama drenaje ácido de roca. Lo que hemos podido ver un poco en el video es precisamente eso, ¿no? Una contaminación natural como consecuencia del retroceso de los glaciares que se está evidenciando en muchas quebradas aquí en el ámbito de la cuenca del río Santa. Entonces, ¿qué hacer frente a ese proceso de contaminación natural? Pues también tenemos que entender que nuestra naturaleza es sabia, ¿no? Y a lo largo de la corriente de agua, de estas aguas contaminadas, a la parte media o intermedia de los valles y aguas más abajo, existen otros tipos de ecosistemas que ayudan en alguna medida a purificar esta agua. Entonces, cuando hablo de eso, estoy hablando, por ejemplo, de nuestros bofedales, hablo de nuestros ecosistemas de matorrales o de pastos andinos o pajonales, ¿no? Todos estos son ecosistemas que cumplen una función ecosistémica en nuestras zonas de montaña, y eso ayuda y contribuye a que estas aguas que muchas veces arrastran, digamos, aguas contaminadas de manera natural, pues son purificadas en gran medida, y aguas más abajo ya se puede conseguir aguas más puras. Sin embargo, eso no ocurre en todas las quebradas, y eso lo podemos ver en el caso de lo que se ha visto en el video, donde el río Negro, porque esto que corresponde a la zona de Olleros, Canray Chico, esa zona, donde todo esas aguas rojizas
drenan prácticamente con un alto contenido de hierro y otros minerales u otros metales pesados a desembocar directamente al río Santa. Entonces, ¿qué agua consume esta población? ¿Qué agua utilizan para la agricultura? Entonces, aquí es donde ha habido, y ahora hay también, digamos, nosotros, como INELGEN, estamos también trabajando conjuntamente con la comunidad para que crear, digamos, condiciones para que esas aguas puedan purificarse, puedan limpiarse de esos metales y puedan ser utilizadas para la agricultura o para el consumo humano, ¿no? Entonces, este es un pequeño esfuerzo, digamos, que se hace y que vemos que sí es replicable, vemos que sí es factible. Y aquí, pues, entra a tallar no solamente la comunidad, tal como Canrey Chico o esas zonas que son los beneficiarios, sino también las autoridades, para que se pueda implementar, digamos, acciones de preservación y de conservación de estos ecosistemas que cumplen funciones ecosistémicas muy importantes, ¿no? Y un poquito para cerrar todo esta parte de mi participación, es importante mencionar que Huaraz, por ejemplo, tenemos nuestro río Quilcay o la subcuenca río Quilcay. Esta subcuenca está conformado por tres quebradas: la quebrada de Xayap, la quebrada de Quiquehuanca y la quebrada de Cojup. Huaraz consume agua solamente de la quebrada de Cojup, que es una quebrada que nos provee de agua pura, de agua limpia, y que es factible y es posible consumirla para el agua potable y también para otros fines. Pero en cambio, si nosotros nos vamos a la quebrada de Quiquehuanca o a la quebrada de Xayap, vamos a encontrar de que las aguas no son aptas ni para consumo humano ni para la agricultura. Entonces aquí también hay un trabajo que hacer ya, desde ahora. No podemos esperar que pase demasiado tiempo, porque Huaraz, siendo la capital de Ancash, siendo una ciudad tan importante con una gran cantidad de población y que cada vez hay una demanda mayor por el tema del agua, entonces es necesario tomar medidas proyectándonos un poco al mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cuáles serían esas medidas? En primera instancia creo que es importante conservar y preservar los ecosistemas que cumplen funciones de regulación hídrica, ¿no? Estas, por ejemplo, si hablamos de los bofedales, tenemos que cuidar que estos bofedales sean preservados. Y si hay bofedales que están siendo impactados por, digamos, como es en el caso de algunas quebradas, donde tenemos un problema de sobrepastoreo, y el sobrepastoreo es el ganado vacuno, que es el que está permanentemente en estos ecosistemas, está ocasionando que haya... De hecho, que es una amenaza, ¿no? Una amenaza a largo plazo que poco a poco está causando impactos. O sea, cuando hay una permanencia diaria de estos animales en estos ecosistemas, lo que ocasionan es una fragmentación por partes de este ecosistema como un bofedal, y que en el futuro va a dejar de ser un bofedal. Y si deja de ser bofedal, va a dejar de cumplir esa función ecosistémica que le ha tomado cientos de años en formarse, ¿no? Un bofedal es como una esponja natural de agua que retiene agua y tiene la capacidad de sobresaturarse, ¿no? Y en época seca ir soltándolas de a poco. ¿Para qué? Para regular las aguas superficiales de nuestros ríos, para alimentar también las aguas subterráneas y que luego van a aflorar en algunos manantiales, etcétera. Entonces, ese es un ecosistema muy, muy frágil, vulnerable, que hay que preservar. Y no solamente son los bofedales, no está todo lo que está alrededor de ella. Hablemos de los pajonales, hablemos de los bosques relictos, hablemos de los matorrales. Todo este ecosistema que tenemos en las zonas altas, nosotros tenemos que verla como nuestra zona de captación de agua tal como es. Aquí es donde se capta el agua de las lluvias. Entonces, todo ese ecosistema que hay en alta montaña, pues tiene que tener, digamos, en términos de naturaleza, tiene que estar saludable para que pueda retener la mayor cantidad de agua, y luego es la que nos va a regular el agua hacia aguas abajo. Y esto tenemos que verlo con una proyección hacia el futuro, hacia el largo plazo, porque si las condiciones del clima persisten como hasta ahora, entonces nuestros glaciares van a seguir retrocediendo.
¿no? Y quién sabe si en algunas décadas en adelante vamos a hacer ya no vamos a tener una cordillera blanca, ¿no? Salvo algunas manchitas por aquí y por allá, pero en su mayoría seguramente vamos a perder importantes fuentes de agua como son nuestros glaciares, ¿no? En el video hemos visto los bofedales, se ven extraordinarios en realidad. ¿Cuántos bofedales tienen identificado en esta zona del Callejón de Huaylas o en la zona del Parque Nacional Huascarán? No tengo la cifra exacta, pero todas las quebradas tienen este tipo de ecosistemas. Algunas son pequeñas, algunas son más grandes. En el caso de Pachacoto, por ejemplo, cuando uno va a Pastoruri, que es uno de los lugares más turísticos, ¿no? Y más visitados probablemente, vamos a encontrar en varios niveles a lo largo de su recorrido que existen estos bofedales. Y aquí en Pachacoto hay una experiencia muy bonita. O sea, aquí la universidad en algún momento empezó a medir solamente un parámetro que es conocido como el pH que mide la acidez del agua, digamos, ¿no? Y la empezó a medir desde la cabecera de Cuenca, ¿no? Desde el nivel de los nevados, y se encontró porque el pH del agua a este nivel era de 3.2, de 3.5, o sea, aguas sumamente ácidas. Y a lo largo de su recorrido se siguió midiendo en diferentes puntos el pH, y este pH iba mejorando en calidad. Y cuando se mide el pH en la desembocadura del río Pachacoto con el río Santa, el pH de esa agua que entra de Pachacoto tiene un pH de 7, que es un pH neutro, ¿no? Entonces, ¿quién hizo ese trabajo de purificación a lo largo de todo su recorrido? No hay plantas de tratamiento, no hay ningún tipo de infraestructura, es la naturaleza que hizo esa labor, ¿verdad? Entonces, ese es un claro ejemplo de que tenemos que preservar nuestra naturaleza porque cumple funciones importantes que muchas veces el ser humano no tenemos conciencia de ello, ¿no? Entonces, es necesario sensibilizar, es necesario educar, es necesario aprender sobre eso. Sin duda el contexto desde la perspectiva turística genera economía en Ancash. Sin embargo, también hay un precio alto, ¿no? Porque los turistas no están sensibilizados. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en Pastoruri, ¿no? Una zona altamente visitada por los turistas y lógicamente también hemos contribuido para la desglaciación, que además ya es un constante problema mundial. ¿Cómo también articular y generar conciencia con los decisores de los quehaceres turísticos para que también el turista que ingrese primero sepa cómo preservar nuestros atractivos turísticos? A veces hay mucho divorcio entre instituciones, cada uno trabaja por su lado. ¿Cuál es su perspectiva, su opinión respecto a qué hacer con este grupo de turistas que ingresan? ¿Cómo los informamos, cómo los sensibilizamos? A tu pregunta, Gladys, mira, yo creo que el turismo en nuestra región ha mejorado cualitativamente a lo largo de los años, ¿no? Si nosotros comparamos el turismo de la década de los 80, comparado a la época actual, es bastante diferente, ¿no? En el caso de Pastoruri, sabemos que, por ejemplo, en la década de los 80 en adelante y 90, la actividad turística pues era masiva, donde Pastoruri tenía condiciones de hacer los deportes de altura más altos en el mundo, como son los esquís, el snowboard, y teníamos gran cantidad de gente en la zona que entraba al glaciar usando los plásticos como protectores para la humedad, etcétera, y luego la tiraban, ¿no? Efectivamente, en algún momento había voces de la población que decía tenemos que cerrar Pastoruri porque el culpable es la gente, los turistas que están ocasionando que se pierda o que desaparezca. Probablemente sí, yo estoy de acuerdo. O sea, siempre el tema de turismo y sobre todo si está desarrollado de manera desordenada, entonces efectivamente va a crear un fuerte impacto. Sin embargo, en el tema del retroceso de los glaciares,
y nosotros, y yo en particular con muchos colegas que hemos trabajado en glaciología y hemos monitoreado glaciares, aparte de Pastoril, otros a donde no va ni siquiera una persona, solamente íbamos nosotros a hacer mediciones. Entonces hay glaciares donde no va gente, pero sin embargo han retrocedido y están pues actualmente también a punto de desaparecer. Entonces, eso que nos dice que es el factor más importante para que los glaciares se pierdan, es un problema global, ¿no? Es el incremento de la temperatura media anual que está generando que no solamente los glaciares en la zona tropical, sino también glaciares en latitudes medias, inclusive en los polos, ¿no? Se están perdiendo grandes masas de hielo. Volviendo al tema del turismo, aquí hay un trabajo, digamos, conjunto que se tiene que hacer, y aquí tenemos que asumir responsabilidades, no solamente la autoridad como la DIRCETUR o todo el gremio de empresarios turísticos o el parque, etcétera. Yo creo que hay todavía una fuerte debilidad en el tema de trabajar de manera unida o de manera articulada. Hay muchos esfuerzos que se hacen, ya sea por parte del parque o tal vez por parte de algunas organizaciones de turismo y también el gobierno regional, pero que no llegan a alcanzar o hacer a generar un fuerte impacto para la mejora de esta actividad que es tan importante, ¿no? Yo creo que el turismo es una de las actividades que crea impacto, sí, pero creo que es mucho menor frente a otro tipo de actividades como la minería, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que estoy en contra de la minería, sin embargo, creo que el turismo es una actividad sostenible en el largo plazo y que puede generar muchos recursos y beneficios para la región, siempre y cuando se desarrolle de manera, pues, digamos, ordenada y adecuada. Y para eso hay que hacer, pues, un llamado de manera especial a nuestro gobierno regional. O sea, tiene que haber una DIRCETUR fortalecida, tiene que haber una DIRCETUR fuerte, con profesionales, digamos, capacitados, con experiencia, dotado de un buen presupuesto, para que se pueda hacer un plan de corto, mediano y largo plazo. No puede ser una DIRCETUR tan pequeña, no puede ser una DIRCETUR con unos cuantos profesionales, no puede ser una DIRCETUR donde se vaya rotando permanentemente a la gente. Yo creo que así, a ese paso no llegamos a ningún lado, ¿no? Entonces, aquí nuestra autoridad regional creo que tiene un papel y un rol muy importante que cumplir, y creo que los ciudadanos, las agencias, los empresarios y la ciudadanía en general, creo que tenemos que exigirles en alguna medida que cumplen, exactamente, ¿no? Así es. Ya estamos por terminar esta entrevista. Siempre lo he pensado, la Dirección Regional de Turismo ha sido la más desatendida, a pesar de que ya lo ha argumentado, lo ha sustentado, porque es importante. El turismo genera economía y no quisiera equivocarme, pero de los que yo conozco, ninguno han sido expertos, por ejemplo, ¿no? Quizás a veces se equivocan, pues, ¿no? Los apetitos políticos, quien apoyó en la campaña y es, bueno, tiene algún tema que podría asociarse al sector turístico y ahora no. Así como INAIGEM tiene a los capos, a los profesionales, estudiosos, investigadores, y que la sede esté en Ancash, que eso nos enorgullece, también empecemos, señores autoridades, no a ubicar en puestos claves a los compadres, a los hijos o a los sobrinos de quienes nos apoyaron. Pensemos en Ancash, pensemos en los profesionales que hay y buenos en Ancash. Y yo sé que la figura y la imagen de nuestra región tan bella, con tantos recursos, con tanta ciudadanía preocupada por el progreso de la región, cambiaría definitivamente la imagen. Nosotros somos los decisores, nosotros elegimos a nuestras autoridades y es precisamente año a año, siempre de decepción tras decepción. Importante reflexión, ingeniero Gómez, le agradezco por su presencia. Dialogando es un espacio que aborda como magazine variedades temáticas. Está para ustedes cuando quieran difundir alguna campaña a favor del trabajo que desarrollan, cuenten con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Gladys.
Gracias a tu audiencia. Muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Jesús Gómez López, director de investigación en glaciares INAIGEM. Mañana 27 se está conmemorando el Día Mundial del Teatro. Mi reconocimiento a todos los que de poco a poco han ido construyendo grupos, instituyendo grupos de teatro. Allí está Farol 20, TUSAM, ¿sí? El grupo de teatro de la universidad. Nuestro reconocimiento. El teatro no solo nos sensibiliza, ¿no? Nos enseña a ser responsables, pero también los contenidos en cada puesta de escena debiera ser también espacios de reflexión, de demanda, de protesta como tal. Desde Dialogando queremos expresarle nuestro reconocimiento a todos los que hacen teatro en todas sus modalidades, en Huaraz y en el Perú. Tenemos un pequeño video para ya ir cerrando el programa. Y así terminamos el programa aplaudiendo a todos los que hacen teatro y no solo a los que actúan, los que son visibles, sino detrás de también todo el equipo humano que participa en una puesta de escena. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Que tengan un bonito fin de semana. Gladys Olortegui desde Lima, Perú. Moisés Cadillo desde Huaraz, Ancash.